tengo en línea al doctor Eduardo Barcellat. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días. Ezequiel Guasora te saluda. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, Eduardo, se vence el nuevo decreto de necesidad y urgencia que ejecutó el gobierno nacional y ya Horacio Rodríguez Larreta aseguró que las clases deben ser presenciales, situación que el jefe de gobierno de la ciudad llevó a la Corte Suprema y que la Corte se expidió en ese sentido y dio lugar para que Horacio Rodríguez Larreta abra las escuelas. ¿Qué opinión tenés al respecto? Bueno, me parece un disparate desde el punto de vista de la decisión del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, envalentonado por un fallo que es todavía más disparate que la decisión esta, y digo ello porque cuando se expidió la Corte Suprema, el decreto que había impugnado el jefe de gobierno Rodríguez Larreta ya había perdido su vigencia temporal, de manera que era una cuestión abstracta, con lo que la Corte emite una sentencia sin existencia de causa. Y esto quebranta, por supuesto, una doctrina inveterada de la Corte y aplicable a todos los tribunales del Poder Judicial de la Nación. Pero a esto se debe agregar lo peor, y es que la Corte se siente autorizada, a pesar de que se declara ignorante, y lo es, en materias epidemiológica y infectológica, que no tiene el decreto dictado por el presidente de la Nación suficiente fundamentación. Y esto es ridículo porque no reposa en ningún dictamen, en ningún informe, en una opinión autorizada, ni siquiera se le requirió a los expertos del cuerpo médico forense de la Corte, que si bien no son especialistas en la materia, es un grupo técnico muy prestigioso, y se lanza a decir que no se encuentra suficientemente fundado, siguiendo la línea, por lo visto, de lo que dijo el procurador interino, Eduardo Casal, que encontró en esa formulación dogmática, carente de todo estudio o invocación científica, encontró la manera de empujar a la Corte a que dictara el ominoso fallo que ha dictado y que ha motivado que un elenco de abogados inicialmente, pero que está abierto a todos los ciudadanos, hayamos promovido el pedido de juicio político contra los ministros de la Corte que firmaron este engendro. Debemos también decir que esta es parte del lawfare, ahora enderezado contra el actual gobierno de la Nación, y que tiene una función tan deleteria en lo que hace a la salud pública como en lo que hace a la institucionalidad. Ahora Rodríguez Larreta duplica la apuesta, apoyado en ese pronunciamiento inicuo, insostenible en la dignidad del discurso jurídico y de las prácticas jurisdiccionales, para nuevamente desobedecer la postura del gobierno nacional, que es la autoridad en materia de política sanitaria cuando hay una pandemia, como es el caso, que afecta a todo el país y a toda la humanidad, para decirlo más claramente, ¿no? Ahora, Eduardo, vos sabés que yo coincido con todo lo que estás diciendo, y te agrego sí. y quiero agregar también lo que sucedió en el día de ayer, respecto a la doctrina Chocobar. Ayer lo que hizo el Poder Judicial, Eduardo, ¿crees vos que le hizo un guiño a la doctrina Chocobar? Porque 2 años en suspenso para alguien que asesinó por la espalda, sin dar el grito de alto, la verdad que a mí me parece vergonzoso el fallo. Bueno, tenemos una justicia que no es creíble, y en cualquiera de sus apariciones, con muy escasas y honradas excepciones, demuestra por qué no es creíble, ¿no? Por qué ha perdido prestigio, por qué ha perdido credibilidad. Yo no hubiera imaginado nunca que el pedido de juicio político que radicamos colectara al día de ayer ya 17.000 firmas de adhesión, ¿no? Bueno, esto expresa una indignación ciudadana que se ha canalizado en este pedido de juicio político a la cabeza del Poder Judicial, que es el responsable, en todo caso, de esta pérdida de credibilidad, porque si en el transcurso del gobierno de Macri y frente a ese avance en Comodoro Pi de las causas fantasmáticas, ficcionales, de persecución a los opositores, hubiera dictado
una resolución o una acordada rectora, eso no habría ocurrido. Pero lamentablemente pareciera que no solamente guardó silencio, sino que prohijó también obrar de la manera que lloró. No podemos olvidar de la foto del ex presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, con Bonadío y Moro, claro, uno a cada lado. Claro. Es un periodo realmente de terror. Bueno, evidentemente hay quienes siguen sus aguas. La presencia, además de la inefable Patricia Bullrich, ayer en las cercanías del tribunal donde se dictó esta sentencia tan deplorable, es una demostración de cómo ese poder pretende seguir implementando a la justicia como uno de sus arietes para poder atacar al gobierno nacional y poder atacar a la ciudadanía toda, ¿no? Ahora, Eduardo, es una situación muy delicada. Sí, ¿vos crees que se debe renovar la Corte, agrandar la Corte? ¿Qué se tiene que hacer con la Corte Suprema de Justicia? Bueno, yo diría, para ser coherente con lo que hemos hecho, primero tramitar el pedido de juicio político y, si es posible, remover a estos 4 magistrados de la Corte que han tirado por la ventana la salud pública y el sistema institucional como la demostración más paradigmática del gobierno de los jueces. Creo que este sería un gran paso. El otro es lo que dentro de lo que se puede hacer por ley de la Nación, es modificar el número y la funcionalidad de la Corte. Yo soy de los que propiciamos el incremento del número de ministros de la Corte, que se divida en salas por área temática, y que pueda abordar seriamente los 11 a 14 mil casos que recibe por año, y no que le ponga ese sellito del artículo 280 que significa, si no estudiar el expediente lo rechazo el recurso, para que efectivamente tengamos un servicio de justicia que satisfaga esos 4 requisitos que establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, a saber, idoneidad, imparcialidad, independencia y competencia. En la actual justicia es muy difícil encontrar que se satisfagan estos requisitos. Eso no existe. Yo creo que en el Poder Judicial actual eso no está sucediendo, no existe. La verdad que es como una utopía, Eduardo. Bueno, pero las utopías hay que realizarlas, y esta es una de las que debe ser performada. Yo creo que la reforma judicial, sin abordar el tema de la integración y funcionalidad de la Corte, no va a resolver el tema del lawfare y de la continuidad de esta práctica perversa que es la descendencia putativa de la doctrina de la seguridad nacional, ¿no? Sí, yo también, ¿sabes lo que creo, Eduardo? Ya para finalizar, cuando me tocas el tema lawfare, ahí tiene mucho que ver también los medios de comunicación, ¿no? Porque creo que es la complicidad del Poder Judicial con los medios, y cuando desde el gobierno no te hablan de una nueva ley de medios y como que minimizan el rol de los medios. Escuchaba el otro día al presidente, la verdad que es bastante indignante, por lo menos para mí, Eduardo, porque creo que el lawfare está más vivo que nunca. Pero ninguna duda que quien induce los relatos ficcionales es precisamente los medios de comunicación sociales hegemónicos. Yo no tengo ninguna duda. Es decir, acá hay una alianza entre poder económico, fundamentalmente el agropecuario y financiero, los medios de comunicación hegemónicos y la pata podrida del Poder Judicial, que lamentablemente es mayoritaria, empezando por su cabeza, ¿no? Totalmente. Eduardo Barcellat, muchísimas gracias por esta comunicación. Hasta pronto. Hasta pronto. Muy bien, ahí pasaba...